Hola a todos, nuevamente con ustedes el día de hoy para hablarles de un tema que en mi opinión y experiencia es sumamente importante para el ejercicio de aquel que se dedica a la auditoría o a la revisoría fiscal si nos encontramos en Colombia. Y esto tiene que ver con el control interno, básicamente, porque en ocasiones nos encontramos muy absortos, muy entretenidos, muy concentrados propiamente en las cifras, pensando en los saldos, pensando en las declaraciones tributarias, pero en ocasiones no nos detenemos a pensar que más allá de que sea un requerimiento, inclusive por las normas internacionales de auditoría o incluso por algunas normatividades locales y específicamente si estamos en Colombia, así lo exige las normas que regulan nuestra profesión. Pero entonces yo quisiera acercarlos un poquito más, no a la necesidad de hacer una evaluación del control interno por imposición, sino a entender qué gana el auditor cuando puede llegar a una conclusión en relación con el control interno y esto cómo aporta a su proceso de auditoría. Así que comencemos. Una, o diría yo, la más importante preocupación que debiera tener un auditor es si todas las operaciones, las transacciones, los hechos que ocurren en torno a un negocio, a una compañía, se reflejan finalmente en la información financiera de la manera en que éstas ocurrieron, ¿sí? En el tiempo en que se presentaron, sin alteraciones, transparentes en relación con lo que, digamos que con el objetivo que tenía la operación propiamente, es decir, con su naturaleza. Y eso, señores, es lo que nos garantiza el control interno o lo que nos ayuda a sentirnos seguros y confiados de que como ocurren las cosas, finalmente se traducen en unos estados financieros. Así las cosas, siempre he dicho, no creo que sea la primera vez que lo menciono en este espacio, que yo asemejo el control interno como una banda transportadora, ¿sí? Si esa banda transportadora está lo adecuadamente engrasadita, si funciona de manera correcta, si no se para, si no se detiene, pues lo que sea que haya sobre ella va a llegar como tiene que llegar en los tiempos en que tiene que llegar. Si ella no funciona de manera adecuada, si ella de pronto no está pensada para transportar específicamente lo que le estamos poniendo encima, muy seguramente lo que va a llegar al final de eso no sea lo que estamos esperando. Y eso es lo que sucede con el control interno. Vemos a veces el control interno como algo que no tiene que ver con el auditor y eso está totalmente relacionado con la compañía. O en ocasiones asumimos que no hay control interno al carecer de documentación, ya sea de manuales o de procedimientos. Y ninguna de las dos anteriores suposiciones o posiciones son correctas. Primero está claro que definir o implementar un sistema de control interno, claro está, responsabilidad de la compañía. Pero también debería ser interés del auditor asegurarme si ese control interno está adecuadamente diseñado. Y miren que en ocasiones inclusive, y esto es como si fuera intuitivo, el control interno tiende a ser de una u otra manera intuitivo. Hay administradores que no son conscientes de que lo que hacen cuando determinan una actividad, digamos que quiere garantizar que nada se mueva, y pensemos en dinero o que no hayan gastos que no sean aprobados, por ejemplo, por la gerencia, lo que están haciendo es control interno o está relacionado con el sistema de control interno y están determinando una actividad que pretende controlar algo. Entonces yo no puedo decir que porque haya una carencia de documentación de los controles, el control interno no existe, ¿sí? Porque esto incluso tiene que ver con la cultura de las organizaciones. Y en este sentido aparece una herramienta supremamente importante llamada COSO Report. Así como tenemos estándares hoy en día para reporte financiero, como tenemos estándares internacionales para llevar a cabo la auditoría de estados financieros e incluso otro tipo de auditorías, resulta que hay un estándar
para implementar el sistema de control interno, que es herramienta para que los auditores evaluemos lo adecuado, la eficiencia, la operatividad del sistema de control interno en nuestros clientes. Así que vamos a entender un poco en qué consiste realmente un sistema de control interno y por qué debiera ser, digamos que relevante para el auditor, entendiendo que gana conociendo el control interno de sus clientes y llegando a una conclusión sobre el mismo. Ubicados en la versión más simple del COSO Report, y esto lo hago de esta manera, primero porque si no nos hemos acercado de manera adecuada o nunca nos hemos acercado al COSO Report, pues es mejor entenderlo desde su esencia. Así que voy a empezar hablándoles, digamos, desde su esencia, y es que cuando teníamos solamente 5 componentes del sistema de control interno. Entonces, de acuerdo con esta metodología, existen 5 componentes del control interno. Está el ambiente de control, ambiente o entorno de control. Están los procesos de valoración del riesgo de la entidad. Están los sistemas de información, las actividades de control y por último, el seguimiento a dichas actividades de control o a los controles que se han definido. Entonces entendamos por qué esto es importante para nosotros como auditores. Cuando estamos hablando del entorno de control, es esa sección, es eso que tiene que ver como con la cultura organizacional, es donde está definido ese compromiso que tiene la entidad hacia la integridad, hacia los valores éticos, hacia la calidad. Eso quiere decir que si yo estoy trabajando en una compañía, yo percibo que su ambiente, su cultura organizacional no está alineada con este tipo, digamos, de aspectos, pues es posible que yo me encuentre problemas porque tal vez la integridad de la información, la integridad en las operaciones, en las decisiones que se toman, pues no va a ser una variante importante en esa compañía. Entendamos también de manera especial que el control interno es una cultura que viene desde arriba, ¿sí? Un efecto cascada y permea a toda la organización. Entonces, si las cabezas no están orientadas a la ética, si las cabezas no están orientadas a la integridad, a la calidad, muy seguramente lo que encontremos hacia abajo sea exactamente eso. Por eso es importante entender y concluir sobre el control interno. Este primero, del que les acabo de hablar, lo que tiene que ver con el entorno, en donde se definen los valores, como les mencionaba, donde se definen responsabilidades, donde se define la estructura organizacional que va a tener la compañía, pues es la base de todos los demás. El segundo tiene que ver con la valoración de los riesgos de la entidad, y miren que esto se parece muchísimo a lo que nos solicitan a nosotros como auditores, que ya también extensamente les he hablado. Entonces es aquí donde la organización entiende cuáles son aquellos factores que lo exponen a riesgos, ¿sí? Él se entiende y se conoce desde lo interno y lo externo, de manera tal que pueda definir acciones, de manera tal que pueda determinar si hay algunos riesgos que puede administrar de manera personal, o si para mitigarlos debe recurrir a alguna, digamos que, ayuda externa, por así decirlo. La tercera son los sistemas de información. Y cuando hablamos de sistemas de información no estoy hablando solamente de los software. Piensen en la compañía como una infraestructura, diferentes elementos que se unen para hacer que algo funcione. Y eso tiene que ver con eso. Entonces, en los sistemas de información no solamente son el software, las herramientas, la forma en que nos comunicamos, las personas, los procesos. Todo eso hace que finalmente funcionemos con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues cumplir lo que se ha propuesto la compañía de manera estratégica. Después tenemos las actividades de control, y es, habiendo definido una estructura, unas responsabilidades, entendiendo cuáles son mis riesgos y de qué manera vamos a integrarnos en comunicación para cumplir los objetivos estratégicos de la compañía, pues deben establecerse unas actividades para controlar. Y eso normalmente lo vemos materializado en manuales y procedimientos.
que nos van a ayudar a cumplir con esa directriz de la gerencia. Y finalmente tenemos el monitoreo o el seguimiento. Pues yo tengo que asegurarme que eso que se definió aún opera y que opera de manera eficiente y que funciona, digamos, como fue diseñado, con el objetivo que tuvo en su momento inicial de implementación. Y en ese sentido tenemos que tener en cuenta que si la compañía cambia, muy seguramente este análisis del sistema del control interno debe ir cambiando en la medida en que cambia la compañía. De esta manera, y para finalizar entonces, yo quisiera que concluyéramos que si bien pueden haber requisitos o requerimientos específicos en relación con el auditor o el revisor fiscal y el control interno, pues comprendamos realmente que conocer el sistema de control interno de nuestros clientes, de las compañías para las cuales trabajamos, se va a traducir en una eficiencia en el proceso de auditoría, toda vez que yo me puedo concentrar en esas áreas de mayor riesgo, en esas áreas de mayor interés. Ahora, hay una cosa importante que mencionar, y es que si somos auditores de estados financieros o si somos revisores fiscales, esos controles que van a interesarnos de manera puntual son los que tienen efecto en el reporte financiero, pero eso no quiere decir que son los controles relacionados con el área contable. No es eso lo que quiere decir que yo voy a tener que conocer todo ese sistema de control interno, ¿sí? Desde el ambiente de control hasta el monitoreo, para poder identificar de allí cuáles controles claves relevantes para la información financiera serán en los que yo me tenga que concentrar. Bueno, entonces me interesaba de manera importante hablarles de este tema. Empezaré a coger cada uno de los componentes y les voy a contar un poquito por cada uno de ellos. Entonces, cuáles son las preguntas que yo como auditor o revisor fiscal debería hacerme y responderme mediante el conocimiento de nuestros clientes para poder hacer una evaluación del sistema de control interno. Como siempre, deseando que este tema sea de interés para todos ustedes, que lo puedan aplicar en sus trabajos, y nos vemos en una próxima oportunidad.